Bueno chicos, en el video de hoy vamos a hablar sobre los triángulos y sus clasificaciones. Antes de hablar sobre el triángulo y sus clasificaciones, vamos a hablar del concepto de lo que es el triángulo. Se define el triángulo como un polígono de tres lados y un triángulo también está determinado por tres segmentos que se denominan lados y por tres puntos no alineados llamados vértices. Un ejemplo de ello es este y podemos denotar que hay uno, dos, tres lados y tiene tres ángulos y también tiene tres vértices que son los puntos donde se intersectan los segmentos. Entonces, esa es la definición de un triángulo. Pero también los triángulos los podemos clasificar de la siguiente manera. Los triángulos se pueden clasificar según sus lados y también se pueden clasificar según sus ángulos. Para cada uno de ellos tiene unas características especiales y para cada uno también recibe un nombre especial. Entre los que tenemos el triángulo equilátero, tenemos el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. Estos son los nombres que reciben los triángulos con características especiales teniendo en cuenta la longitud de sus lados. Y las otras son la clasificación según sus ángulos. Para cada uno de ellos también reciben su nombre, como lo son el triángulo octángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. Ahora vamos a definir cada una de esos triángulos. Entonces, la clasificación según sus lados, podemos tomar el primero como el triángulo equilátero. Se define el triángulo equilátero, es un polígono de tres lados iguales, por lo tanto, la medida de sus ángulos internos son iguales y miden con 60 grados. Un ejemplo de ello es el que estamos viendo. Como es equilátero, lo importante es que ellos tienen la misma longitud, lo que quiere decir que este lado y este lado tienen la misma longitud. Y también cumple con la característica que sus ángulos son agudos, pero también son exactamente 60 grados. Vamos a ver el otro que es el triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es un polígono de tres lados en donde dos lados son iguales de medida, por lo tanto se tiene un ángulo igual y otro diferente. En el ejemplo podemos notar que el triángulo isósceles tiene la medida del lado A y la medida del lado A. Por ende, quiere decir que este lado es igual a este lado y este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, el triángulo isósceles tiene la característica de tener dos lados iguales y dos ángulos iguales. Y también tiene un ángulo desigual y un lado desigual. El otro triángulo, y con eso terminamos la clasificación según su lado, es el triángulo escaleno. Tiene la característica de tener sus lados desiguales. Y aquí hay un ejemplo, lo que quiere decir que la longitud de este lado es totalmente diferente a la longitud de este lado y totalmente diferente a la longitud de este lado. Por eso, la clasificación de los triángulos según sus lados lo podemos determinar de la siguiente manera. Lo que quiere decir es que el triángulo equilátero es aquel que tiene sus lados iguales, el isósceles que tiene dos lados iguales y uno diferente, y el triángulo escaleno es aquel que no tiene ningún lado de igual longitud. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación según sus ángulos. En la clasificación según sus ángulos tenemos el triángulo octángulo. El triángulo octángulo o agudo es una figura geométrica el cual tiene tres ángulos agudos. Es decir, que si se tiene un ángulo agudo, lo que quiere decir es que las medidas de ellos son menores de 90 grados. Y así podemos ver, lo que quiere decir que este ángulo y este ángulo son menores de 90 grados. El otro triángulo, según sus ángulos, tenemos el triángulo rectángulo.
El triángulo rectángulo es una figura geométrica que se considera como un polígono formado por tres lados que forman un ángulo recto y dos ángulos agudos. Este ángulo que está aquí en azul es el ángulo recto, lo que quiere decir que mide exactamente 90 grados. Mientras que los otros ángulos son menores de 90, es decir, que entre las características de un triángulo tenemos un ángulo recto y dos ángulos. Y el último de la clasificación de los triángulos según sus lados es el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo es que se caracteriza por tener uno de sus ángulos interiores obtusos. Eso quiere decir que el ángulo es mayor a 90 grados. Por lo tanto, los ángulos internos restantes son menores de 90 grados. Lo que quiere decir que si tenemos un ángulo con estas características, debemos tener un ángulo mayor a 90 grados, como este que está aquí, y tenemos dos ángulos agudos. Según la clasificación de los triángulos según sus lados, un triángulo puede tener una característica, puede tener un nombre por sus características por lado y un nombre por sus características por ángulo. ¿Cómo lo vamos a ver en la siguiente tabla? Tenemos los triángulos según sus lados, como lo tenemos aquí, el equilátero, el isósceles y el escaleno. Y según sus ángulos, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Entonces, para ellos pueden recibir los nombres al mismo tiempo. Como este triángulo que tenemos aquí es equilátero porque tiene sus tres lados iguales y es acutángulo al mismo tiempo porque sus ángulos son agudos. Este triángulo es isósceles porque cumple con la característica de tener dos lados iguales y tener estos dos ángulos iguales. Y también con la característica de que todos sus tres ángulos son menores de 90 grados. El escaleno también tiene sus tres lados de diferente longitud y también tiene sus tres ángulos agudos. Pero hay triángulos que sencillamente no pueden existir, como lo son el equilátero rectángulo y el equilátero obtusángulo. Lo que quiere decir es que no hay triángulo formado de la misma longitud que tenga un ángulo recto o un ángulo obtuso. Son triángulos que no existen. Muy diferente pasa con el isósceles rectángulo y el escaleno rectángulo. Lo que quiere decir que estos triángulos rectángulos, este tiene dos lados iguales y este tiene ningún lado de la misma. Lo mismo pasa con el obtusángulo isósceles. Este lado es igual a este y este es el diferente. Y este, ninguno de sus lados son iguales. Pero son obtusángulos porque este ángulo que está aquí es mayor a 90 grados. Bueno chicos, si te gustó no te olvides dejar un buen like, suscríbete y chao.